Hola, vamos a ver hoy qué son las fracciones equivalentes y cómo ampliar o simplificar fracciones. Es algo que ya habéis estudiado, no es nuevo, pero sí, por si alguien se ha quedado un poquito con una laguna de por qué se hace esto exactamente o por qué se puede hacer, lo de ampliar y simplificar fracciones, lo vamos a ver desde cero, ¿de acuerdo? Vamos a pensar de momento en una circunferencia que va a ser el total de algo, lo que sea, y lo vamos a dividir en partes. Por ejemplo, vamos a hacer algo sencillo, lo vamos a dividir en 4 partes aproximadamente iguales, ¿vale? Nosotros vamos a imaginar que son iguales, aunque sean ligeramente distintas. Es decir, he dividido un todo en 4 partes, y de esas 4 partes vamos a coger una, por ejemplo, esa. Si decimos cuál es la fracción que corresponde a la parte amarilla frente al total, bueno, pues está claro, si hemos dividido en 4 partes y hemos cogido una, con lo cual es un cuarto, ¿de acuerdo? Muy sencillo. Que a su vez tendrá una equivalencia en número decimal, ¿de acuerdo? 0,25 y tendrá una equivalencia en porcentaje, 25% del total. ¿Correcto? Todo esto corresponde a esta zona. Muy bien, ¿qué pasa si yo, en vez de dividirlo en 4 partes, cada una de las 4 partes que yo he cogido, la divido a su vez en 2 partes iguales? Es decir, coger otro rotulador, otro color, y vamos a dividir cada una de las 4 partes en 4 partes. En total, todo el conjunto de la circunferencia, ¿en cuántas partes la tenemos dividida? Efectivamente, en 8. Y la parte sombreada, ¿qué fracción con respecto al total simboliza? Pues está claro, lo hemos dividido en 8 partes. ¿Y sombreadas cuántas hay? Evidentemente, 2. ¿De acuerdo? Si ese 2 octavos lo pongo en número decimal, ¿cuánto sale? Pues hago la división y efectivamente 0,25. Y en porcentaje, 25%. Podemos deducir entonces, casi evidentemente, que la parte sombreada corresponde a un cuarto o a 2 octavos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo hemos conseguido poner que un cuarto es lo mismo que 2 octavos? ¿Qué ha pasado en el numerador y en el denominador? Bueno, el numerador lo hemos multiplicado ¿por cuánto? Por 2. Y el denominador por 2. Es decir, 2 fracciones son equivalentes si una, multiplicando numerador y denominador por el mismo número, consigo la segunda, ¿de acuerdo? Ejemplos de esto. Vamos a ponerlo ya aquí debajo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, 5 octavos. ¿Cómo puedo conseguir una fracción equivalente? Pues hago lo mismo de antes. 10 partido por 16, ¿de acuerdo? Lo que estamos explicando es simplemente la ampliación de fracciones. Ampliar una fracción no es otra cosa que multiplicar numerador y denominador por el mismo número. Puede ser negativo, puede ser positivo, decimal, el que queramos, se va a mantener la proporción, ¿de acuerdo? La fracción va a ser exactamente igual. Bien, vamos a situar esto un poco aquí para que no nos moleste. Y vamos a volver a poner otra fracción. Vamos a compararlo con el caso de esta fracción que acabamos de dibujar aquí. Si vemos cuál es la fracción que representa la zona sombreada en amarillo con respecto al total, vemos claramente que si contamos las partes sombreadas son 6 de un total de, lógicamente, 8. Es decir, esa fracción es 6 octavos del total. Si lo que hacemos es, digamos, mantener esa zona sombreada, pero quitar algunos de las divisiones, por ejemplo así, ¿de acuerdo? Veis que la zona sombreada es totalmente equivalente en una figura y en la otra. Son totalmente equivalentes. La fracción con respecto al total es la misma. Lo único que hemos quitado aquí son ciertas subdivisiones. En el nuevo dibujo que nos ha quedado arriba,
vamos a poner la fracción del total que representa la zona sombreada en amarillo. Contamos ahí 4 zonas en total, exactamente iguales, de las cuales sombreadas hay 3. Con lo cual está claro que esto es totalmente equivalente. Son fracciones equivalentes. ¿Qué ha ocurrido para que el 6 octavos sea igual que 6 cuartos? Que de verdad son igual. Pues simplemente hemos dividido entre 2 el numerador y hemos dividido entre 2 el denominador. De tal manera que para conseguir una fracción equivalente a otra solo tengo que multiplicar o dividir numerador y denominador por la misma cantidad. Vamos a tomar un pequeño ejemplo donde vamos a ampliar y vamos a reducir o simplificar una fracción. Por ejemplo, fracción 7 cuartos, aunque sea impropia. Si quiero conseguir una fracción equivalente a ella ampliando, ¿de acuerdo? Aquí vamos a poner ampliación, pues vamos a multiplicar, por ejemplo, por 3. 7 por 3 son 21, 4 por 3 son 12. Esas dos fracciones son equivalentes. Y también son equivalentes, por ejemplo, en vez de multiplicar por 3, voy a multiplicar por 4. Pues 7 por 4 son 28, 4 por 4 son 16. Absolutamente equivalentes. Repito que aquí hemos multiplicado por 3 numerador y denominador, y aquí hemos multiplicado por 4 numerador y denominador, ¿de acuerdo? Vamos a ver la reducción. Por ejemplo, una función que fuera 16 partido por 10. ¿Vale? Esto va a ser reducción o simplificación. ¿De acuerdo? Vamos a dividir por un número. Bueno, 16 y 10 las puedo dividir, por ejemplo, por 2. Pues vamos a dividir por 2 y nos va a quedar sencillamente 8 partido por 5. ¿De acuerdo? Simplemente he dividido entre 2, dividido entre 2. ¿De acuerdo? No se puede simplificar esta más. ¿De acuerdo? No se puede reducir más. Por lo tanto, esta fracción, al no poderse reducir más, se dice que es la fracción irreducible, como ya sabéis. Cuando no se puede reducir más, se llama irreducible. Y con esto yo creo que hemos terminado el repaso. Una sencilla cosa antes de terminar, vamos a quitar esto de aquí un poquito, que quede claro por lo siguiente. Vamos a ver, cuando tengo una fracción, por ejemplo, 2 tercios, no consigo una fracción equivalente cuando sumo 1, por ejemplo, o cualquier número arriba y abajo, ¿de acuerdo? Esto es 3 cuartos, que evidentemente no tiene nada que ver con 2 tercios, ni tampoco restando. 3 quintos no es igual que 3 menos 2 partido por 5 menos 2, ¿de acuerdo? Es decir, eso sería un tercio que no es, evidentemente, para nada lo mismo que 3 quintos. Es decir, sumando y restando no consigo fracciones equivalentes. Tampoco elevando al cuadrado ni haciendo raíz cuadrada arriba y abajo. Solamente multiplicando y dividiendo. Lo digo, por ejemplo, para casos cuando tengamos algo más de álgebra, donde vamos a ver si esto lo puedo reducir un poquito, se quita de en medio. Lo digo para cuando tengamos casos de álgebra, donde tengamos, por ejemplo, x menos 2 partido por x más 1, y decimos, vale, guay, pues se cancela esa x con esa x. No, porque para cancelar esa x y esa x arriba y esa x abajo, lo que estaríamos haciendo sería restando arriba y restando abajo esa x, para quitarla del medio. Pero entonces no sería una fracción equivalente, como acabamos de ver, ¿de acuerdo? Sumando y restando nunca se consiguen fracciones equivalentes, ¿vale? Esto que nos sirva para futuras lecciones porque nos va a hacer falta. Ejemplo donde sí se podría aplicar, por ejemplo, 2x más 4
partido por 2. ¿Qué ocurre si yo divido arriba y abajo por 2? ¿De acuerdo? Lo voy a explicitar aquí. Digamos que esto lo dividiría por 2 y esto lo dividiría por 2. ¿Lo convertiríamos en una fracción equivalente? Sí, evidentemente. ¿Qué me quedaría arriba? Arriba me quedaría 2x más 4 partido todo ello por 2, pues sería x más 2 partido por 1. Es decir, x más 2. Eso sí lo puedo hacer. Estoy dividiendo, pero no sumando y restando, ¿de acuerdo?